¿Te has dado cuenta de cómo vives explicándote? Cómo cada decisión que tomas necesita ir acompañada de una lista interminable de razones, motivos, excusas. Te encuentras diciendo sí cuando querías decir no, y luego pasas horas tratando de convencer a los demás, y sobre todo a ti mismo, de que tenías buenas razones para ese sí. ¿Sientes ese peso en el pecho cuando alguien cuestiona tus elecciones, ese aprieto que te hace empezar a hablar rápido, justificar, explicar, como si tu existencia dependiera de la aprobación ajena? Y lo peor, ya sabes que cuanto más te justificas, menos respeto recibes. La gente huele el miedo, la inseguridad, la debilidad. Te ven retorciéndote en explicaciones y algo en ellos entiende que no estás seguro de tu propio valor, de tu propia verdad. Y entonces viene el ciclo, porque cuanto menos respeto recibes, más te justificas, intentando recuperar algo que ya se perdió en el momento en que empezaste a explicarte. Esto no es solo sobre comunicación, es sobre poder. Es sobre quién eres en el mundo y cómo el mundo responde a eso. Y hoy vamos a entender por qué la justificación constante es la marca de la debilidad y cómo puedes parar con eso ahora mismo, recuperando algo que siempre fue tuyo pero que entregaste de bandeja a cualquiera que quisiera un pedazo de tu energía. La necesidad de justificarse nace de un lugar profundo de inseguridad existencial. No es solo que no estés seguro de tus elecciones, es que no estás seguro de ti mismo. Fuiste entrenado desde niño a creer que necesitas el permiso de los demás para existir de la manera que existes, que tus voluntades, tus deseos, tus elecciones necesitan pasar por el tamiz de la moralidad colectiva, por la aprobación de la tribu, por la validación de personas que apenas se conocen a sí mismas. ¿Y qué pasó? Internalizaste jueces. Creaste un tribunal dentro de tu propia cabeza donde cada movimiento tuyo es analizado, cuestionado, juzgado. Y cuando actúas, cuando finalmente tomas una decisión, ya te estás defendiendo antes de que alguien pregunte algo. Ya estás anticipando la crítica, ya estás montando tu defensa, ya estás débil. Piensa en cuántas veces dijiste algo tan simple como «me voy a salir más temprano hoy» y de inmediato le agregaste «porque estoy cansado», «porque tengo un compromiso», «porque ya hice todo lo que necesitaba». Nadie preguntó, nadie exigió explicaciones, pero tú las diste de regalo, abriste la puerta de tu fortaleza e invitaste al juicio a entrar. ¿Y por qué lo hiciste? Porque en el fondo no crees que tienes derecho a salir más temprano simplemente porque quieres. No crees que tu deseo es suficiente, que tu voluntad es legítima. Necesitas una razón buena, una razón moral, una razón que los demás puedan aceptar. Y así te conviertes en esclavo de la opinión ajena, un mendigo pidiendo migajas de aprobación. Pero hay algo aún más sutil y más destructivo sucediendo cuando te justificas. Le estás diciendo al mundo que tus acciones necesitan defensa, que hay algo cuestionable en ellas, que tú mismo no estás completamente convencido de que deberías estar haciendo lo que estás haciendo. Es como empezar una frase diciendo, quizás me equivoque, pero ya entregaste el juego. Ya señalaste que tu posición es negociable, que tu verdad es condicional. Y las personas, consciente o inconscientemente, captan eso. Sienten que estás vulnerable, que hay una brecha, y o te atacan o simplemente pierden el respeto. Porque el respeto no viene de ser perfecto, viene de ser entero, de estar parado en tu verdad sin pedir disculpas por ocupar espacio en el mundo. Mira a las personas que realmente respetas, aquellas que tienen presencia, que cuando entran en una sala, todo el mundo lo siente. Se justifican. ¿Se quedan explicando cada movimiento, cada palabra, cada decisión? No. Ellas simplemente son. Actúan a partir de un centro tan sólido que la idea de justificar sus acciones ni pasa por sus cabezas. No es arrogancia, es certeza. Es la diferencia entre alguien que vive a partir de sí mismo y alguien que vive a partir del reflejo que los demás le devuelven. Y tú puedes sentir eso. Cuando alguien habla sin justificarse, hay un peso en las palabras.
hay autoridad. No la autoridad que viene de un cargo o de un título, sino la autoridad que viene de alguien que se pertenece. Y aquí está el truco. La cosa que lo cambia todo cuando realmente lo entiendes. No necesitas convencer a nadie. No necesitas que las personas concuerden contigo, te aprueben, te entiendan. Tu vida no es un argumento que necesita ser ganado. Tus elecciones no son una tesis que necesita ser defendida. Puedes simplemente vivir. Puedes simplemente elegir. Puedes simplemente ser. Y cuando alguien cuestione, y van a cuestionar porque la gente siempre cuestiona a quien osa vivir sin pedir permiso, puedes simplemente mirar a los ojos y no decir nada. O decir algo tan simple como, es así como elegí. Sin explicación, sin defensa, sin miedo. Ahora detente un segundo y piensa en tu vida. Piensa en esa situación reciente donde te viste justificando demasiado, explicando demasiado, tratando de convencer a alguien de que tenías razón al hacer lo que hiciste. ¿Sientes ese malestar solo de recordarlo? Esa sensación de que te disminuiste, te rebajaste, perdiste algo de ti mismo en ese momento. Quiero que hagas algo ahora. Ve a los comentarios y escribe solo esto. Estoy aprendiendo a dejar de justificarme. Solo eso. No necesitas explicar por qué lo estás haciendo. No necesitas contar tu historia. No necesitas justificar ni siquiera por qué estás comentando. Simplemente declara. Y al hacerlo, estás practicando. Estás diciendo algo al mundo sin pedir permiso, sin buscar validación. Y eso es poderoso. Otros van a leer. Otros van a sentir que no están solos en esta lucha. Tu simple declaración puede ser el empujón que alguien necesita para empezar a respetarse de verdad. Así que ve allá ahora, estoy aprendiendo a dejar de justificarme. Pon eso en los comentarios y siente lo que sucede dentro de ti cuando declaras algo sin explicar. Pero vamos más profundo porque esto no es solo sobre dejar de hablar de más, es sobre entender de dónde viene esa compulsión, esa necesidad casi enfermiza de ser comprendido y aprobado. Creciste en un mundo que te enseñó que hay una manera correcta de vivir, que existen reglas, normas, expectativas que debes seguir si quieres ser aceptado. Y más que eso, aprendiste que desviarse de esas reglas es peligroso. Es arriesgar el rechazo, el abandono, la soledad. Entonces empezaste a calibrar cada acción, cada palabra, cada pensamiento, de acuerdo con lo que sería aceptado. Empezaste a vivir no a partir de lo que eres, sino a partir de lo que crees que deberías ser para ser amado. Y cada vez que sientes un impulso que no encaja en ese molde, cada vez que deseas algo que la moral colectiva dice que está mal, egoísta o inapropiado, sientes culpa. Y la justificación es un intento de aliviar esa culpa. Es una forma de decir, mira, sé que parece que estoy haciendo algo mal, pero tengo buenas razones, soy una buena persona, no me abandonen. Es patético cuando lo ves con claridad, pero también es profundamente humano, porque todos tenemos ese miedo primordial a la exclusión, al rechazo. Solo que algunos de nosotros aprendimos que hay algo peor que ser rechazado por los demás, que es rechazarse a uno mismo, que es traicionar quién eres realmente a cambio de una aceptación que nunca va a satisfacer, porque no eres tú quien está siendo aceptado, es la máscara que te pones. Cuando dejas de justificarte sucede algo interesante. La gente empieza a probarte, sienten que algo cambió y necesitan averiguar si ese cambio es real. Entonces van a picar, van a cuestionar, van a exigir explicaciones. Y ese es el momento crucial, porque si cedes, si vuelves al viejo patrón de explicarte y defenderte, pierdes toda credibilidad. Muestras que solo era una pose, un teatro, y la gente te respetará aún menos que antes. Pero si te mantienes firme, si simplemente repites, con calma y claridad, que esa es tu elección y no hay nada que explicar, algo cambia. Hay un momento de tensión, a veces de conflicto, pero luego viene el respeto, porque la gente, en el fondo, admira a quien tiene el valor de ser entero, quien tiene el valor de existir sin disculpas.
Esto no significa que nunca expliques nada. No se trata de ser obtuso o difícil. Se trata de entender la diferencia entre compartir y defenderse. Cuando alguien a quien amas te pregunta genuinamente sobre una decisión tuya, puedes compartir tu pensamiento, tu proceso, tus razones. Pero estás compartiendo desde un lugar de generosidad, no de debilidad. Estás permitiendo que la persona entre en tu mundo, no suplicando que apruebe tu mundo. ¿Sientes la diferencia? Una es un regalo, la otra es una limosna. Una viene de la abundancia, la otra de la escasez. Una fortalece la conexión, la otra te disminuye. Y hay algo sobre el poder que necesita ser dicho. El poder real no viene de dominar a los demás, de forzar tu voluntad sobre ellos. Eso es poder falso. Es la ilusión de control que se derrumba al primer viento fuerte. El poder real viene de poseerte a ti mismo, de ser tan sólido en tu propia verdad que nada externo pueda moverte. Y cuando te justificas constantemente, estás entregando tu poder. Estás diciendo que los demás tienen derecho a juzgarte, a decidir si tus razones son lo suficientemente buenas. Estás poniendo el centro de control de tu vida fuera de ti mismo. Y una vez que haces eso, nunca tienes paz, porque siempre estás a merced de la próxima opinión, del próximo juicio, de la próxima crítica. Piensa en la naturaleza. ¿Una montaña se justifica por estar ahí? ¿El río pide disculpas por correr en la dirección que corre? ¿El león explica por qué caza? No. Simplemente existen a partir de su propia esencia, de su propia naturaleza, y hay una dignidad en eso, una integridad que nosotros los humanos perdimos en algún momento. Nos volvimos tan domesticados, tan moldeados por la civilización y la moral de rebaño, que olvidamos cómo es simplemente ser. Olvidamos que nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra fuerza vital, no necesitan justificación. Ellos son la justificación. Tú existes, luego tienes derecho a existir de la manera en que existes. Es tan simple y tan radical como eso, pero aquí está el desafío. Dejar de justificarte requiere que desarrolles algo que la mayoría de la gente nunca desarrolla, la capacidad de soportar la incomodidad de la desaprobación ajena. Porque cuando dejas de explicarte, a algunas personas no les va a gustar. Te van a encontrar arrogante, difícil, insensible, y tú necesitas estar bien con eso. Necesitas entender que la aprobación universal es imposible y, lo que es más importante, indeseable. Porque para complacer a todos necesitas traicionar partes de ti mismo. Necesitas volverte tan pequeño, tan inofensivo, tan genérico, que no quede nada de ti. ¿Y qué clase de vida es esa? Una vida donde existes, pero no vives, donde respiras, pero no estás realmente aquí. La verdad es que te van a juzgar de todos modos. Puedes justificarte 1000 veces y aún así alguien pensará que estás equivocado. Puedes vivir de la manera más correcta posible y aún así alguien te criticará. Entonces, ¿por qué no ser juzgado siendo tú mismo? ¿Por qué no ser criticado por algo que realmente elegiste, en lugar de ser criticado por una versión diluida y cobarde de quien podría ser? Al menos así, cuando venga la crítica, y vendrá, podrás mirarte al espejo y saber que fuiste fiel a lo que eres. Y esa es una paz que ninguna aprobación externa puede dar. Hay una transformación que sucede cuando realmente interiorizas esto. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Porque cuando no necesitas justificar tus elecciones ante nadie, cuando ya no estás atado a esa necesidad de tener razones aprobadas por la moral colectiva, puedes hacerte preguntas más honestas. Puedes preguntar, ¿qué quiero realmente? ¿Qué valoro realmente? ¿Cómo quiero vivir realmente? Y puedes responder esas preguntas con verdad, no con lo que crees que deberías responder. Puedes empezar a construir una vida que es tuya, no una vida que es un collage de las expectativas de todos los que alguna vez conociste. Y sí, eso asusta, porque significa responsabilidad total. Cuando dejas de justificarte, también dejas de tener excusas. Ya no puedes culpar a los demás cuando las cosas salen mal.
Ya no puedes decir que hiciste algo porque alguien esperaba eso de ti. Tú elegiste, tú actúas, tú vives. Y las consecuencias son tuyas. Esto es aterrador para quien fue entrenado toda la vida a dividir la responsabilidad, a esconder sus elecciones detrás de razones morales, a usar la aprobación ajena como escudo. Pero también es liberador, porque por primera vez estás realmente viviendo. Estás realmente al mando. Estás realmente aquí. Observa cómo la gente que vive así, que no se justifica, que simplemente es, cómo se mueve por el mundo. Hay una ligereza en ellas, porque no están cargando el peso de 1000 justificaciones, de 1000 explicaciones, de 1000 defensas. Simplemente hacen y siguen adelante. Hay una economía de energía en eso. Piensa cuánta de tu energía gastas explicándote, defendiéndote, intentando convencer a los demás de que tienes derecho a vivir como vives. Imagina si pudieras usar toda esa energía para realmente vivir, para realmente crear, para realmente convertirte en quien puedes ser. Y hay algo sobre la verdad aquí que necesita ser tocado. Cuando te justificas demasiado, cuando siempre tienes una explicación lista, la gente deja de confiar en ti. Porque la verdad es simple. La verdad no necesita 1000 razones. La mentira sí. La manipulación sí. Entonces, cuando te estás justificando constantemente, incluso si estás siendo honesto, pareces deshonesto. Pareces que estás ocultando algo, que estás intentando convencerte de algo en lo que ni tú mismo crees del todo. Pero cuando simplemente afirmas tu verdad sin decorarla con justificaciones, hay una pureza en eso. La gente puede no estar de acuerdo, pero siente que estás siendo real. Ahora, vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo cambias esto? ¿Cómo dejas de justificarte cuando se ha vuelto tan automático que ni te das cuenta de que lo haces? Primero, necesitas empezar a darte cuenta. Cada vez que abras la boca para explicar algo que nadie preguntó, detente. Siente el impulso. Observa de dónde viene. Generalmente viene del miedo. Miedo a ser malinterpretado, miedo a ser rechazado, miedo a ser juzgado. Y cuando sientas ese miedo, en lugar de actuar a partir de él, simplemente reconócelo. Ah, ahí está el miedo de nuevo. Y entonces eliges no alimentarlo. Cierras la boca, sonríes, sigues adelante. Segundo, practicas en situaciones pequeñas. No necesitas empezar dejando de justificarte en las decisiones más importantes de tu vida. Empieza poco a poco. Alguien te pregunta por qué estás comiendo eso o usando aquello o haciendo tal cosa, y en lugar de dar una lista de razones, simplemente dices, porque quise, o porque sí, o simplemente sonríes y no dices nada. Siente la incomodidad, porque será incómodo al principio. Tu cuerpo querrá llenar el silencio con explicaciones. Resiste, respira, deja que la incomodidad exista, y date cuenta de que no pasa nada malo. El mundo no se acaba. La gente no te abandona. De hecho, a menudo simplemente siguen adelante, porque su pregunta no era tan importante. Tercero, empiezas a construir un sentido de ti mismo que no depende de la aprobación externa. Y ese es el trabajo de toda una vida. Pero comienza con pequeños actos de autoafirmación. Haces algo porque quieres, no porque vaya a impresionar a alguien. Eliges algo porque lo valoras, no porque sea lo que deberías valorar. Dices que no sin dar excusas elaboradas. Dices que sí sin necesidad de justificar tu entusiasmo. Cada vez que haces esto, fortaleces esa parte de ti que existe independientemente de la mirada ajena. Y con el tiempo, esa parte crece. Se vuelve más fuerte que el miedo, más fuerte que la necesidad de aprobación, más fuerte que la voz de los 1000 jueces que cargas en la cabeza. Y aquí hay algo que muchos no entienden. Cuando dejas de justificarte, no te vuelves insensible a los demás, no te conviertes en un tirano que no escucha a nadie. De hecho, te vuelves más capaz de escuchar de verdad, porque cuando no estás defendiendo tu territorio todo el tiempo, cuando no estás en una postura de escudo levantado esperando el ataque, puedes considerar realmente lo que otros dicen. Puedes evaluar genuinamente si una crítica tiene mérito,
si un consejo tiene sentido, si una perspectiva diferente puede enriquecer la tuya. Pero lo haces desde un lugar de fuerza, no de debilidad. Escuchas porque eliges escuchar, no porque necesitas la aprobación del otro. Piensa en lo que podrías crear si no estuvieras gastando la mitad de tu energía justificándote. Piensa en las relaciones que podrías tener si simplemente fueras tú mismo y dejaras que las personas correctas se acercaran y las equivocadas se alejaran. Piensa en la paz que podrías sentir si dejaras de intentar controlar lo que otros piensan de ti y simplemente vivieras de acuerdo con tus propios valores. Esto no es egoísmo, es integridad. Es la diferencia entre vivir una vida fragmentada, donde cada pedazo de ti está intentando agradar a una audiencia diferente, y vivir una vida entera, donde todos los pedazos de ti apuntan en la misma dirección hacia tu propia verdad. Y sí, vas a perder gente. Cuando dejas de justificarte, cuando empiezas a vivir desde ti mismo, algunas personas se irán. Estaban ahí por la versión de ti que se retorcía para complacerlas, y cuando esa versión desaparece, ya no tienen interés. Y eso duele. No vamos a fingir que no duele. Pero lo que ganas a cambio es algo mucho más valioso. Te ganas a ti mismo, ganas relaciones reales con personas que te ven y te eligen, no a la máscara, no a la actuación, sino a ti. Y ganas la posibilidad de realmente vivir antes de morir. Porque al final, y este es el examen que realmente importa, al final de tu vida, cuando mires hacia atrás, ¿qué verás? Verás una vida vivida en constante defensa, en constante explicación, en constante disculpa por existir. ¿O verás una vida donde te atreviste a ser tú mismo, donde ocupaste el espacio que era tuyo por derecho, donde viviste sin pedir permiso? Y si pudieras vivir esa vida de nuevo exactamente como fue, ¿la elegirías? Si la respuesta es no, si hay vacilación, entonces algo necesita cambiar. Y tal vez ese algo sea dejar de justificarte y empezar simplemente a vivir. Mira, si llegaste hasta aquí, si estas palabras tocaron algo en ti, si sentiste ese apretón en el pecho que viene cuando la verdad llama a la puerta, entonces quiero invitarte a algo. Suscríbete a este canal, no porque lo necesites, no porque yo lo necesite, sino porque te mereces tener un espacio donde puedas explorar estas ideas más a fondo, donde puedas entender no solo cómo dejar de justificarte, sino cómo construir una vida entera a partir de tu propia fuerza, de tu propia verdad. Cada video aquí es una herramienta para que te conviertas en más tú mismo, más entero, más libre. Y si esto resuena contigo, entonces aprieta ese botón de suscripción. Deja un like para que más personas puedan encontrar este contenido, porque quizás haya alguien ahí afuera que necesite escuchar esto hoy, tanto como tú lo necesitaste. Y más importante, comprométete contigo mismo. Comprométete a dejar de pedir perdón por existir. La vida es demasiado corta para vivir a la defensiva.